Buenas noches a todos. Como cada año tenemos hoy una noche especial en la FIL, en la que honramos a los investigadores más destacados del medio agronómico. Hemos llegado al volumen 6 de esta saga, acá está, y a 94 investigadores. Nos faltan muchos, de algunos le hemos puesto a trabajo encontrar la semblanza, porque tanto ellos como sus coetáneos pues ya nos dejaron. Así que estoy procurando incluir más jóvenes cada vez, para que mejor lo vean en vida y no ya cuando seamos vecinos en el cementerio, que lo seremos sin duda. Y 94 investigadores han sido incluidos hasta ahora en esta saga. Esta noche las estrellas son los protagonistas que se encuentran entre nosotros y sus familias. Los demás somos totalmente accesorios, así que les voy a pedir a todos que 2 minutitos y le dejemos el tiempo a la gente que realmente es importante. Déjenme presentar. Nos acompaña el doctor José Luis Romo en representación del rector de la Universidad Autónoma Chapingo. El doctor Eduardo Casas, bueno, ¿quién no conoce a Eduardo Casas? Ahí la dejamos. El doctor Jorge Galo Medina Torres. Y el director general del Colegio de Postgraduados, doctor Jesús Moncada de la Fuente. Quiero saludar también al doctor Fabio Insunza, director de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Sinaloa, porque me congratulo el día de hoy haber podido incluir por primera vez un egresado, un académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Así estoy yo. Entonces, rapidito vamos a ceder la palabra al doctor José Luis Romo. Muchas gracias, doctor. Hago entrega de un saludo del doctor Sergio Barrales Domínguez, rector de la Universidad Autónoma Chapingo, y agradezco la invitación que se nos hace como institución a este importante evento. También me encarga el doctor Barrales que les dé una felicitación a los autores de este libro, al doctor Casas Díaz, Eduardo Casas Díaz, al doctor Said Infante Gil y al doctor García Moya. La Universidad Autónoma Chapingo, por mi conducto, expresa su beneplácito por la publicación de este libro. El libro, muy brevemente, sabemos, descubre la semblanza de 21 agrónomos que han hecho importantes aportaciones en el campo mexicano, cada uno desde distinta trinchera en la cual trabaja. Muchos de estos agrónomos han tenido una relación muy cercana con la Universidad Autónoma de Chapingo. De manera muy particular quisiera referirme muy brevemente a 2 de los que se incluyen en este libro, con los cuales he tenido la suerte de mantener una relación directa. Con el doctor Arturo Ángel Fregoso Urbina tuve la suerte de alumbrar mi camino por las matemáticas. Posteriormente, como coordinador general de estudios de posgrado, me tocó participar en la organización del premio Arturo Fregoso Urbina a las mejores tesis del posgrado. Esto me tocó hacerlo durante 8 años que estuve en esta coordinación. Con el doctor Eduardo Casas Díaz me ha tocado conocerlo en los últimos años con una amistad muy fraternal. También me tocó participar junto con el doctor Francisco José Zamudio en un muy merecido homenaje que se organizó en la carrera de Estadística de la Universidad Autónoma de Chapingo. Un acto muy bonito que recuerdo con mucho afecto, y saludo desde aquí también al doctor Casas Díaz. Finalmente, por parte del doctor Sergio Barrales, reitero las felicitaciones
a los autores del libro por el modesto reconocimiento, habría que decirlo así, que en él se expresa a nuestros maestros e investigadores del campo mexicano. Muchas gracias. Le voy a pedir ahora al doctor Eduardo Casas. Al doctor Jorge Galo lo voy a dejar al final para que hable ya como protagonista, que nos dirija unas palabras. Para mí es un honor tener la oportunidad de presentar este sexto volumen de la saga de esta obra. Y me da, para mí es honor porque, en primer lugar, cuando empezó todo esto, fue porque terminando la administración como director el doctor Jiménez, Leobardo Jiménez, pues se quedó sin chamba, no estaba ahí en el colegio. Entonces en esa época estábamos haciendo el obituario de Marte Gómez y hablando con el ingeniero Luis Patiño, que seguramente muchos de ustedes conocieron, me dijo, oiga, Casas, ya leyó parte de esta cosa de Marte, y me puse a leer y me dice, ¿no le parece interesante que a través de sus cartas conservan la historia? Sí, me parece muy bien, porque escribió muy bonito. Marte era un hombre de una disciplina impresionante, ¿no? Porque todos los días escribía lo que le había ocurrido en el día. Fuera entrevista, fuera gestión, lo que fuera, lo escribía. Y decía, pasó esto, con estos consecuentes. Y todo está en ese epistolario, que es una colección grandísima que está en su casa. Y don Emilio fue el encargado de empezar a ordenar esta obra. Y entonces quedé convencido de que era importante escribir la historia. Y dijo, oiga, y la historia del colegio, y la gente del colegio, y de Chapingo, y tiene razón. Entonces surge la idea, ¿por qué no escribimos cómo ha sido todo este desarrollo en la agricultura? Pero que lo escriban las gentes que lo han hecho, no que lo escriba yo o lo escriba Leobardo. Leobardo tiene una pluma muy bella, ¿no? Él realmente es yo diría que es un escritor nato. Además, especialista en comunicaciones, pues tiene una facilidad impresionante. Hablo de Leobardo como si todos ustedes lo conocieran, y supongo que sí, porque Leo pues es una persona muy conocida. Entonces le dijo a Leo, ya que estás fuera de la administración y estás ahí, ¿por qué no? Entonces desarrollamos la idea. Y me dijo, tienes razón. Y se puso a trabajar. Todo lo que vimos fue una oficina, una secretaria, un vehículo y un presupuesto mínimo, ¿no? Para empezar a trabajar. Y él entrevistó a todos esos primeros que están en el volumen 1, volumen 2, sobre todo el grupo de la Fundación Rockefeller de Estudios Especiales. Entonces con todos ellos todavía vivían y a todos los entrevistó. Y así se inicia. Después llega, por fortuna, el inteligente amigo Said Infante y dice, bueno, pero esto no puede ser nada más un volumen, porque se escribió ese primer volumen. Es un volumen grande, el que Leobardo desarrolló. Se volvió a repetir y entonces empezó a integrarse esta serie de libros con entrevistas y con semblanzas de las personas más sobresalientes. Al principio no fue muy difícil, porque bueno, pues estaban todos, pero conforme ha pasado el tiempo, yo qué difícil se ha vuelto. Como dices ahí, unos porque ya se fueron, otros porque son reacios. La gente es reacia a escribir sobre esto. El propio Said le acabo de decir, oye, ¿te faltas tú? Y dice, no, pero yo escribir sobre mí, pues a mí también me costó trabajo, pero finalmente me metió en este volumen. Y me costó mucho trabajo hacerlo porque es muy difícil hablar de uno, ¿no? No puede echarse en flores. A uno le gustaría, ¿no? Hizo esto y lo demás allá. Pero mandé el primer borrador que me regresó Said, me dijo, oye, 2 gestiones del director, lo reduzco usted a 8 cuartillas, no la muele, amplíe usted todo eso, porque cuando se transforma el colegio y se forma la Universidad Autónoma Chapingo, ese periodo me tocó a mí ser director del colegio. Entonces, todo ese proceso lo viví personalmente y lo peleé
junto con otros de sus compañeros. Pero así es como se inicia. Entonces, ahora que vemos 6 ejemplares y se está escribiendo el 7º, ya empezamos. Por eso le decías ahí, tienes que entrar. Yo ya estoy trabajando en un par de gentes y esperamos, aunque a veces lo veo difícil, ¿no? Pero esperamos que el próximo año nos volvamos a ver aquí, tengamos el 7º volumen. Y bueno, ya está ahí, porque si no dicen que es mala suerte no hablar de que uno... Esperemos nada más y hagamos nuestro mejor esfuerzo. Yo quiero entonces por eso dejar constancia de que cómo es que se inicia y se desarrolla y el efecto que ha tenido. Por nosotros vivimos del pasado, todos. El pasado es ineludible y el pasado inmediato y el inmediato influye sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que vamos a hacer. Y este es el pasado, esto es lo que pasó en años. Entonces es muy interesante ver cómo ocurrió, cómo se fueron dando las cosas y casi pudieron escribir una historia continua. A veces un poco difícil, pero se podría hacer. En todo caso, se ha cumplido porque el sector ha cumplido. Alimenta más del doble de habitantes en este país que el que tenían cuando empezó desde los Chapingo, o en los 40. Era una población, bueno, el porfiriato era 500.000. Entonces, con los millones que hay ahora, particularmente en estas urbes, como Guadalajara, como Monterrey, como Ciudad de México, satélite, cada vez que voy a Ciudad Satélite me impresiona a mí ver como hormigas, ¿no? Es que son y todos comen, y todos se alimentan, y todos viven en mayor o menor parte de la agricultura. Y esto ha sido, entre otras cosas, gracias a que ha habido aportes científicos y tecnológicos generados por estas gentes. Entonces eso ha hecho que la agricultura se va mejorando y por lo tanto está dando lo suficiente para darle de comer a toda la gente. Y esperamos que así siga, porque si no, pues también como un autor dijo, si no nos acabó el sol, nos vamos nosotros mismos a acabar con nosotros. Pero vean ustedes cómo todo esto ha resultado en algo concreto. Y por eso es que es muy interesante esta obra y ojalá, aunque a veces resulta difícil, pero ojalá la lean, la tengan en su poder y la puedan leer y apreciar. Hay muchos conceptos muy finos y muy importantes e interesantes para la vida propia. Yo he aprendido mucho. A lo mejor por eso es que todavía estoy aquí, porque todavía... Pero bueno, no les quiero quitar más tiempo, simplemente decirles que agradezco profundamente que me hayan dado la oportunidad de presentar este libro y de estar nuevamente aquí con ustedes. Les agradezco mucho y muchas gracias. Le voy a pedir entonces al doctor Jesús Moncada de la Fuente que nos dirija unas palabras de un tema que él conoce muy bien, porque ha vivido la mayor parte de esta historia desde 1900, cuando menos 55, ¿verdad? Hasta la fecha. Es una enciclopedia del tema, por eso cuando me equivoco, bueno, me pego unas maltratadas, y cuando no también, pero bueno. Doctor. Bien, pues buenas noches. Este es un día pues, muy especial. En lo personal me siento muy a gusto, me siento muy pleno y tengo que agradecer la oportunidad de estar en esta ceremonia y sobre todo de convivir, cuando sea por breves momentos, con los familiares de personas que fueron nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros colaboradores y unos extraordinarios profesionales de la agronomía y de la ciencia.
Aquí simplemente para abrir boca, empezando por el último, está Everardo Villarreal Farías, aquí está su familia. Yo quisiera que les diéramos un aplauso. Everardo Villarreal Farías, también le decían Acelerardo, no sé por qué. Pero él manejó mucho y materializó ideas como la del productor experimentador, que eso fue una extraordinaria aportación. Aprovechar la capacidad de observación de los productores, del conocimiento que tienen del clima, de su parcela, y sobre todo pues de las necesidades que tienen de hacerse vivir, como ya decía el doctor Cáceres, la comida, etc. Entonces, ese aspecto del productor experimentador, y más está aquí el doctor Jorge Galo, que tiene la responsabilidad de algo que es muy importante que revivamos, el extensionismo. Creo que ahí hay mucho que aprovechar de ese legado que dejó Everardo. Y luego, pues siguiendo con la vea, aquí mero enfrente está el doctor Francisco Vierni, sonorense, que estando yo como director de CIANE allá en el noreste, regresó del doctorado y tuvo la oportunidad de que lo jaláramos para allá. Y él y Everardo se hicieron grandes amigos y hicieron grandes contribuciones, el doctor Vierni, en el campo de la entomología. Y también quisiera referirme a que aquí hay dos pecuarios, Everardo González Padilla, que vienen del antiguo Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias, y el doctor Román Ponce, también del antiguo Instituto de Investigaciones Pecuarias. Ayer me invitaron en Toluca a la celebración del 30 aniversario del INIFAP, y me pidieron que les platicara sobre sus orígenes. Y luego pues, nos podemos ir a la prehistoria. ¿Quién no conoce o no conoció a Palacios de la Rosa? ¿Verdad? El maicero, ahorita lo estoy viendo con su cigarrito allí, formador de muchos genetistas. Su línea esa de maíz tolerante a sequía, Michoacán 21, eso es un material que necesita ser analizado con las nuevas herramientas de la genómica, porque trae algo ese material. Y ahora con el cambio climático, la cuestión de tolerancia a sequía es muy importante. Luego a López Zamora, un chapinguero que me tocó conocer en el plan de rehabilitación de la laguna. Era un hombre de izquierda, pero de genuina izquierda, le decía a uno compañero. Y nosotros hacíamos trabajo de experimentación pues en la laguna, y gracias a López Zamora, cuando traíamos problemas de recursos, él nos conseguía de alguna manera, tenía muchas relaciones. Luego aquí un señor fuera de serie, el ingeniero González Gallardo, que fue el fundador del Instituto del Azucarero. Era un hombre muy metódico, muy educado. Dicen que salía con las botas al campo, pero boleaditas, impecables, y con su Zarakov y con su maletín de cuero también boleadito. Fíjense qué curioso, un señor así tan educado,
al hijo, que yo lo conocí en Monterrey, le decían el Drácula. ¿Cómo ven? Cosas de la vida, así pasa. Y luego pues aquí nada más y nada menos que aparece Eduardo Casas Díaz, que junto con Leobardo pues fueron los que materializaron estos 6 volúmenes. Ellos hicieron la primera siembra y fueron los que le terquearon para generar estos resultados. Y con Eduardo Casas Díaz pues fuimos compañeros allá en Raleigh. Nos llegaban siempre y nos reuníamos a componer nuestro México, y Eduardo Casas es mi amigo, mis respetos para ti, Eduardo. Yo quisiera que le diéramos un y creo que de aquí necesitamos que nos pudiéramos echar el compromiso de despertar la vocación por escribir y de expresarse entre nuestros compañeros y compañeras. Cuando fui joven, yo leí 2 libros extraordinarios, que uno se llamaba Los vencedores del hambre y el otro Los cazadores de microbios, escritos por Paul de Cruyff. Esos libros, caray, lo motivan a uno, ¿verdad? Y yo creo que aquí en México, en nuestro país, hay verdaderos héroes que vale la pena que escribamos sobre ellos, ¿verdad? Y necesitamos despertar la capacidad de pluma entre los compañeros y compañeras. Luego, también a lo mejor necesitamos, ya aprovechando los videos y todas esas cosas que hay, la educación a distancia, que pudiéramos documentar un último curso de un maestro. Hijo, eso sería, cómo me gustaría a mí tener el video, por ejemplo, de Hernández X dando clases, o el que ustedes, el propio Gerardo Villarreal, hablando, convenciendo. Yo creo que debemos de aprovechar eso, porque ahora dicen que ya los maestros ya van a desaparecer, que ahora ya van a ser robots los que van a dar clases. ¿Cómo ven? Pues, ojalá. Entonces yo simplemente terminaría también felicitando y desafiando a Said. Ya me presumió de un libro sobre nemátodos, un manualito ahí que hay que colorear y eso. Y terminaría diciendo lo siguiente, que antes de antier tuve oportunidad de visitar ahí en el colegio un evento que hacen anualmente, donde se invitan a los niños y niñas de las escuelas vecinas. Con qué gusto ve uno a los niños esos tocando ahí a los conejitos y a las vaquitas y a los becerritos y a los venaditos y las gallinas, y luego haciendo tarea. Los maestros los ponen a hacer tarea, a identificar insectos para hacer un herbario, etc. Yo digo que ese es un día de presiembra, porque con toda seguridad entre esos niños y niñas va a haber ingenieros, académicos, profesores, gente de bien en el futuro, ciudadanos de bien, ¿verdad? Eso, qué bueno es ahí que ya se empezó con eso hay que seguirlo, eso es bien importante. Y pues yo terminaría pidiéndoles que nos pusiéramos de pie y que le guardáramos un minuto de silencio a todos los compañeros y compañeras que ya se adelantaron, pero que con toda seguridad están aquí con nosotros.
quisiera darle la palabra a alguno de los protagonistas que quiera tomar la palabra, o alguno de los familiares, por ejemplo, de Everardo González Villarreal, que se tomaron muchas molestias para estar aquí. Vinieron algunos, creo que desde Estados Unidos. ¿Quién de ustedes? No, muy buenas noches a todos. Les queremos agradecer de parte de la familia Villarreal Ramírez un reconocimiento que pues, hemos platicado nosotros. Es importante, como decía el doctor Moncada. Yo creo que hay hombres en México con mucho valor que desgraciadamente no los hemos dado su lugar, y este punto que nos dan para nosotros es una cosa de corazón. Y solamente recordar cómo era nuestro padre, que apenas se encontraba algún punto y veía cómo poderlo modificar para seguir dando bien a las generaciones. Y la invitación que nos deja a nosotros como familia es que tenemos la obligación de ser buenos ciudadanos, de hacer que nuestras familias y nuestra gente esté dedicada a buscar el bienestar de todos. Es parte de las enseñanzas más grandes. Puede ser en medio de la investigación o de la técnica, pero lo más importante es que la trascendencia estamos hechos para hacer las cosas en bien de los demás. Muchísimas gracias, doctores, felicidades a todos. Sabemos que el tiempo de dedicación a estos trabajos a veces es dejar a la familia. Yo me acuerdo mucho cuando mi padre cumplió 50 años de casado, decía, pues yo cumplí 50, pero mi mamá decía, yo cumplí 25, los otros 25 no lo vi. Andaba trabajando en el campo, ¿sí? Y trabajaba para la gente. Entonces nos dejan a nosotros una tarea importante, que es hacer un bien para los demás. Pues muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de invitarnos. Bueno, muchas gracias. Yo lamento ser el capataz, pero ¿qué hago? Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Said. A mí me llegó la invitación y leía el formulario y pues me daba pereza, ¿no? Pero un día me caí de sorpresa y me invita a platicar. Y bueno, pues ahí improvisamos la plática en una grabadora y bueno, pues resulta que después me manda lo que platicamos y ya le dio forma y no he leído cómo quedó, ya lo leeré, ¿no? Pero quiero comentar una anécdota que a los que conocí antes del doctor Eduardo Casas, que es cuando estaba ya en la administración, cuando yo fui a estudiar mi maestría. Al doctor Said lo conocí antes de venirme a estudiar, cuando yo era estudiante en la Facultad de Agronomía. Cuando regresé empecé a estudiar el posgrado, el doctor Eduardo García Moya, Edmundo García Moya, perdón, no está por aquí para que me regañe, pues empezaba a tratarnos un poquito con mucha presión, porque en ese tiempo habían ido a un congreso de Chapingo a la Facultad de Agronomía y había un grupo que le llamaban los enfermos y deshicieron el evento tirando cohetes y cosas de esas, ¿no? Entonces yo a los meses voy al Chapingo, pues la respuesta era esa, ¿no? Dice el doctor, aquí no vienen a hacer grillas, vienen a estudiar. La anécdota viene porque tengo entendido que él fue el que me recomendó. Después de haberme tratado, lo cual le agradezco mucho, y bueno, tuve la suerte de tener como maestro también a Hernández X, el gran maestro Hernández X, muchos temas, ¿no? Y bueno, estudié la cuestión de la botánica y regreso a Sinaloa, y al empezar a darme cuenta que Sinaloa aparecía en los mapas como una laguna, que no se conocía la información que había al respecto, bueno, empecé a proyectarme en esta dirección. Actualmente sigo en eso, incluso en la universidad me jubilé porque pues uno tiene que pasar en el campo, y bueno, 3 semanas en el aula y fin de semana y días festivos en el campo, entonces tuve que jubilarme, y aún aquí viene mi esposa y me dice, oye, es que no estás jubilado, ¿por qué sigues trabajando? Mis hijos me regañan, tengo un doctor en ciencia también, y bueno, me dicen, oye, es que ya te toca descansar. Pero bueno, llega a un momento de que pues es la esencia de ser, el seguir generando conocimiento. Sabe uno que hay deficiencias y de por sí tenemos administraciones malas, y pues creo que a nosotros nos corresponde como académicos o como científicos dar esas herramientas para ir mejorando las conductas de las políticas públicas, ¿no? Y ahí me tienen que trabajando en cuestiones de políticas públicas. Se elaboró una agenda ambiental para el estado de Sinaloa, agenda que ya la retomó el gobierno federal, gobierno estatal, municipios, y estamos trabajando desde unas 10 conferencias en lo que va del año a diferentes medios, ¿no? Bueno, ya no los aburro, lo demás vienen
Lo demás viene en el libro, ¿no? Yo creo que algunos lo van a leer. Muchas gracias, la verdad. Gracias. Buenas noches, soy Carlos Holguín, extensionista del colegio en el campus Veracruz. Y pues le agradezco a todos los compañeros que pudieron hacer que yo estuviera aquí. Y también quiero platicar un poco, considerando el tiempo que bueno, yo trabajé una buena parte de mi tiempo allá, que ya son 35 años en Veracruz, junto con mi esposa y otros compañeros, en la cuenca del Papaloapan. Y allí, pues, entre muchas cosas, conocimos a los jaraneros que tocan las décimas de esa región, ¿no? Y me interesó saber qué era esto de la décima, ¿no? Y hay unos buenísimos, ¿no? Gente muy preparada, muy culta, ¿no? Que hacen décimas. Otros son, no los consideran décimas así muy, en un nivel de cierta escuela que establece un tal Spinella, que ahorita les digo un poco más sobre él, porque no cumplen con eso. Pero también hay los famosos repentistas muy buenos, los que sobre una cosa en el momento agarran la guitarrita y inventan lo que está pasando, ¿no? Y me sé muchos cuentos de esos repentistas, pero no hay tiempo. Entonces, pues ya vi que la décima venía de España, lógicamente, de parte del siglo XV y el XVI, y que el que había pasado de esa poesía no oculta a la culta fue Vicente Espinel, que era de un lugar en Sevilla, cerca de Sevilla, y fue muy... estamos hablando del siglo de oro de España. Entonces los grandes de ese tiempo, Calderón de la Barca, Cervantes, otros, les interesó el trabajo de este cuate y lo apoyaron y empezaron a difundirlo y a utilizarlo. Por ejemplo, Cervantes, entre las diferentes versiones de su poesía y de las décimas mismas, lo tomó con un enfoque de denuncia, de inconformidad ante los problemas que veía sociales, ¿no? Y eso me fue interesando y tratando de empezar a hacer mis primeras décimas y bueno, que no coinciden de esta manera con muchos compañeros. Sí coinciden, por ejemplo, con el doctor Galo, que tiene también aspiraciones. Yo las escribí y están en el trabajo como una décima Spinella. Es todo. Muchas gracias. No debo atribuirme méritos que no tengo. La calidad de estas ediciones se debe al trabajo muy eficiente de la licenciada Judith Sandoval. Gracias. Primero la directora de la editorial del Colegio de Posgraduados. Yo nomás estoy ahí para andar haciendo la grilla y todo eso, ¿no? Cuando nace un hijo, sin duda que es un acontecimiento que rebasa el planeta y se va al universo. Pues cuando nacen 6, pues ya es todo un universo de universos. Y eso es lo que pasa con estos 6 primeros ediciones de la saga, que hay 2 precursores importantes y muchos otros que estuvieron colaborando, el doctor Casas y el doctor Leonardo Jiménez, 91 protagonistas, 91 historias de vida, 91 momentos claves en las ciencias agrícolas de México, y que nos sentimos todos muy honrados de que el colegio y el grupo editorial nos hayan incluido, y nosotros a la vez como ciudadanos, como gente de fuera,
sentimos que este es un esfuerzo que hay que seguir estimulando. Por poquito, y tengo 30 segundos todavía, voy a trabajar con el doctor Jesús Moncada. Se atraviesa otro muy buen amigo del doctor Moncada, el doctor Mario Castro Gil, quizás algunos de ustedes lo conocieron, genetista, el precursor del maíz superenano, quien unos días antes, cuando yo estaba ya en el último semestre de mi maestría en Arizona, me llega por ahí y lo conduzco al lugar donde iba a su conferencia, y ahí me contrata faltando 6 meses. Entonces yo tengo en mi vida profesional muchos gigantes arriba de los cuales he caminado en sus hombros, y entre ellos aprecio mucho y quiero mucho al doctor Moncada, al doctor Castro, a mi director de tesis, José Ángel de la Cruz, y bueno, mi familia, de una combinación yo soy potosino por nacimiento y coahuilense por acogimiento, por corregimiento. Ahí tengo ya más de casi 55 años en Coahuila, y el resto en San Luis, en la Huasteca Potosina, donde ahí dejé el ombligo. Pero detrás de todo eso pues hay toda una gran historia, que seguramente en el libro ustedes encontrarán muchas historias y muchas propuestas para seguir enriqueciendo la vida nacional, que la ciencia agrícola sigue sirviendo al campo, a los campesinos, a los productores, y por supuesto que sigue, como dice el doctor Moncada, siendo un incentivo para que las escuelas de agricultura, las facultades, los colegios sigan publicando en beneficio de la sociedad y en beneficio de nuestro gremio. Muchas felicidades al Colpos, a Zair, a Judith, a todos, doctor Casas, a Romo, mi paisano de Monclova, y a todos ustedes, los familiares de quienes están aquí, que nos llena mucho de orgullo, y por supuesto también se nos forman nudos en la garganta cuando hablan con esta emoción de lo que ha sido la gente que está como protagonista del campo mexicano. Felicidades a todos. Yo las conozco a todos ustedes de tantos años, son la casa. Buenas noches, que los vaya bien. Buenas noches. Carlitos. Buenas noches. ¿Ya ves que le cumplí? Sí, muy bien. Gracias.